Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Jesús Lara, soy estudiante de Psicología de la Universidad San Sebastián y esta es la quinta de un grupo de cápsulas que fueron diseñadas en conjunto con la docente Jimena Moreno en torno a los principales temas que se tratan en la asignatura de Metodología de Investigación aplicada a la psicología. En esta quinta cápsula hablaremos del procedimiento de muestreo para seleccionar a la muestra de la investigación. ¿Qué son? ¿Cómo se elige la muestra? ¿Cuáles son los tipos de muestreos? Son interrogantes que se irán respondiendo a lo largo de esta cápsula. ¿Qué son la muestra y el muestreo de la investigación? Para poder entender el concepto de muestra es necesario definir el concepto de población, la cual corresponde a todos los casos que cumplan con las especificaciones necesarias para formar parte de la investigación. Es decir, la población es el universo de casos posibles del cual proviene la muestra de un estudio. Por lo tanto, la muestra es un subgrupo representativo de la población de interés que se utiliza con la intención de ahorrar tiempo y recursos en el proceso de investigación. La muestra es un fiel reflejo de la población de interés y corresponde a todos los individuos a quienes vamos a estudiar, lo que permite construir o probar hipótesis y teorías que puedan ser generalizadas en aquellos que cumplan con las mismas características que los individuos de la población. Un concepto asociado al de muestra es el muestreo, que consiste en el procedimiento usado para la selección de los participantes en una investigación. ¿Cómo se selecciona la muestra? Para poder seleccionar la muestra se debe tener clara cuál es la población de interés de la investigación, la cual se define en base a una serie de criterios de inclusión, es decir, aquellas características que deben tener los posibles participantes del estudio, y de ser necesario también criterios de exclusión, que corresponden a aquellas características que podrían hacer que las personas que cumplen con los criterios de inclusión no sean elegibles para formar parte de la muestra. Para que queden claros ambos conceptos, a continuación revisaremos un ejemplo. Si se quiere estudiar los procesos de adaptación en mujeres jóvenes migrantes latinoamericanas en Santiago, los criterios de inclusión podrían ser mujeres, edad de 18 a 29 años, migrantes desde un país latinoamericano y residentes en Santiago. Para las personas que cumplan con todos los criterios de inclusión, pueden existir ciertos criterios de exclusión que impidan que participen en el estudio. En este ejemplo podría ser problema de salud física o mental que impida participar en una entrevista. Tanto los criterios de inclusión como de exclusión se seleccionan en base al planteamiento, diseño y alcance de la investigación. Es importante tener en cuenta que los criterios de exclusión no son lo contrario de los criterios de inclusión. Es decir, frente a los criterios de inclusión de nuestro ejemplo, los criterios de exclusión no deben ser hombres, mujeres mayores de 29 o menores de 18, provenientes de países no latinoamericanos, mujeres que no residen en Santiago, etc. Pues eso es incorrecto. ¿Cuáles son los tipos de muestreos cuantitativos? Existen dos grupos dentro de los tipos de muestreo cuantitativos: los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos son aquellos en que se conoce la probabilidad de selección de cada participante, por lo que se requiere de un marco muestral, es decir, un listado de todas las personas que cumplen con los criterios de la población de interés para ser seleccionados como parte de la muestra. Este permite realizar un sorteo y elegir aleatoriamente a todos los miembros de la muestra. Es por esto que el desarrollo de una investigación con este tipo de muestreo es mucho más costosa y demorosa. Algunos ejemplos de marcos muestrales son los datos censales, el listado de estudiantes de colegios municipales, de personas inscritas en CEFAM, etc. Existen cuatro tipos de muestreos probabilísticos. El primero de ellos es el muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo se selecciona la muestra al azar a partir del marco muestral de la población de interés, por lo que todos los individuos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Un ejemplo de este tipo de muestreo es que del listado del último censo se selecciona a los participantes de un estudio hasta completar el tamaño muestral definido.
El segundo tipo de muestreo es el muestreo aleatorio sistemático. En este, se repite un mismo procedimiento para seleccionar a los participantes que van a formar parte de la muestra. Un ejemplo de esto es que de un listado de personas inscritas en un CESFAM se ordena el listado al azar y se selecciona cada 2 personas a un participante en el estudio. Es decir, el paso que se repite de manera sistemática es seleccionar a alguien, no seleccionar a las 2 personas siguientes y seleccionar al tercero, y repetir este paso continuamente. El tercer tipo de muestreo es el muestreo aleatorio por conglomerado. En este se selecciona la muestra a través de muestreos simples en unidades ya existentes, es decir, grupos naturales. Un ejemplo de este tipo de muestreo es que, con el fin de estudiar el nivel de estrés de los estudiantes de un colegio, se realizan muestreos simples en cada conglomerado, que en este caso sería cada curso, de modo que la muestra sea representativa del establecimiento completo. El cuarto tipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio estratificado. En este se crean grupos en base a las variables de interés y se realizan muestreos simples en cada uno de ellos para seleccionar la muestra. Un ejemplo de este podría, si nos interesa estudiar algo que se supone por estudios previos que no ocurre igual según lugar de residencia, por lo que defino estratos según zona, urbano y rural, y selecciono dentro de cada estrato al azar a participantes de esta manera. En la muestra quedarán representadas personas de cada uno de los estratos de interés. Por el contrario, los muestreos no probabilísticos son aquellos en que la elección de la muestra no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación o de las decisiones del investigador. Este tipo de muestreo se usa en la investigación cuantitativa cuando por razones prácticas o de recursos no es posible realizar un muestreo probabilístico. También son usados en investigación cualitativa, en que más que seleccionar una muestra representativa de una población, interesa seleccionar a las personas que podrían producir la información más rica y relevante para responder a la pregunta de investigación. Dentro de este grupo, comentaremos 4 tipos de muestreo. El primero de ellos es el muestreo por conveniencia. En este se elige a los participantes de entre personas de fácil acceso que cumplan con los criterios de selección establecidos. Esto incluye seleccionar a las personas que asisten a determinado curso, que pasan por determinado lugar, que se atienden en determinada clínica, hasta completar el tamaño muestral. El segundo tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo por bola de nieve. En este se seleccionan los primeros participantes que reúnen los criterios de selección para posteriormente acceder a otros participantes a través de estas personas. Suele usarse cuando la población de interés no es de fácil acceso o existen restricciones de tiempo y recursos para reclutar a la muestra. Un ejemplo es que los primeros participantes contacten con amistades, personas con quienes trabajan o vecinos, que a su vez son incluidos en la muestra. El tercer tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo por cuotas. Este es cuando se predefinen grupos que cumplan con ciertas características. Por ejemplo, se podrían armar grupos según edad y lugar de residencia, separando en jóvenes urbanos, jóvenes rurales, adultos urbanos y adultos rurales. De modo que se van incluyendo en la muestra las personas que cumplan con esas características hasta completar las cuotas. El cuarto tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo intencionado. Este se refiere a seleccionar a personas según algún criterio experto de entre potenciales participantes. Por ejemplo, de personas que consultan por consumo de sustancias en un CESFAM, elegir a las personas que expertos identifiquen como apropiadas para la investigación. Para saber cuál es el muestreo más apropiado para nuestra investigación, se debe revisar el planteamiento, las hipótesis, el diseño y tipo de alcance del estudio. Por último, solo como dato a tener en cuenta, en muestreos probabilísticos el tamaño muestral es muy importante y debe ser calculado en base a fórmulas que asignan la cantidad precisa para que la muestra sea representativa de la población, algo en lo que no ahondaremos ya que excede los fines de esta cápsula. Esas serían algunas recomendaciones a tener presentes al momento de seleccionar el muestreo de la investigación. Espero que les haya quedado un poco más claro en qué consiste y su importancia en el desarrollo de la investigación. Al final de este video
podrán encontrar las referencias de los documentos utilizados para la fabricación de este material. Hasta la próxima cápsula.